El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras clases. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y de poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy el 21º domingo del tiempo ordinario. Todas las lecturas tienen un gran mensaje que sería bonito meditar brevemente. Recuérdense que el objetivo de meditar sobre estas lecturas es tratar de vivir el Evangelio y poner en práctica los mandamientos del Señor. La primera lectura es interesante porque nos presenta la voluntad de Dios de ofrecer la salvación a todos los pueblos, a todas las naciones. Sabemos bien que Dios había elegido al pueblo de Israel como pueblo de su propiedad. Habían sido bendecidos de una manera especial, sobre todo al salir del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida. Pero Dios, que es el creador de todas las cosas y de todos nosotros, decide también ofrecer su salvación a todas las razas, a todos los pueblos, a todas las culturas. Es por eso que nosotros, al momento de vivir nuestra fe, de predicar el Evangelio, tenemos que llevar de corazón, con amor y con misericordia, la buena nueva a los demás. Y no podemos entonces etiquetar a las demás personas pensando que tal vez porque ellos no profesan lo que nosotros profesamos, entonces por eso son malos. Hay muchas personas, queridos hermanos y hermanas, que seguramente profesan una fe diferente a la nuestra, pero tienen buena voluntad y buscan a Dios de la mejor forma en sus vidas. Claro está, nosotros estamos convencidos de que esta iglesia es la fundada por Cristo, la que nos conduce al cielo, y nos sentimos orgullosos y debemos entonces formarnos bien en nuestra fe para no ser confundidos. Sin embargo, que eso no nos lleve a caer en la soberbia y a querer entonces maltratar a las demás personas hasta cierto punto, o pensar entonces que como ellos no son de los nuestros, no tienen posibilidad de salvación. Dios es un Dios de inclusión, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y precisamente nos invita a que, tomados de la mano, luchemos por alcanzar la salvación y la vida eterna, pues para bien de todos nosotros. La segunda lectura nos presenta también un tema bastante importante. Quisiera acercarme para leer algunas de las líneas que se han escuchado en esta lectura. Cuando ustedes se acercaron a Dios, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo:
Hijos míos, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a los hijos predilectos. Es interesante el meditar sobre estas palabras, queridos hermanos y hermanas, por lo siguiente: para ninguno de nosotros aceptar la corrección es nada fácil. Me recuerdo mucho que cuando era adolescente y adolecía de muchas cosas, siendo el último de 11 hijos, mis padres me pedían hacer cosas en la casa y por lo general yo siempre decía, sí las voy a hacer, y al final no las hacía. Mi hermano mayor era el que terminaba haciendo un poco esos oficios. Y mis padres cada vez me reprendían precisamente por mi falta de obediencia, por mi poco deseo de obedecer a ellos y colaborar en los quehaceres de la casa. No es fácil, pues, queridos hermanos y hermanas, aceptar la corrección. Nos desanimamos incluso cuando se nos reprende, pero Dios lo hace porque nos ama y desea formarnos en la disciplina y desea formarnos en las virtudes para que eventualmente podamos alcanzar el cielo. Fíjense ustedes, después de esta adolescencia tan rebelde, podría decir, vino el deseo de ser militar. Y yo dije, bueno, allí tendré que aprender a obedecer y seguir reglas. Por lo tanto, fui mentalizándome para que cuando llegara ese momento no tuviera problemas innecesarios. Solo que después Dios me cambió los planes y me mostró el camino sacerdotal como un camino de plena realización de mi persona y alcanzar así la felicidad, además de servirle a Él y al prójimo. Pero también en este camino de servicio a Dios se requiere la obediencia y se requiere pues la disciplina. Así que cuando ingresé al seminario tuve que aprender precisamente a ser lo más humilde posible para aceptar la corrección que me hacían mis superiores. Y realmente no era fácil. Pero algo que me enseñaron a mí en el seminario y que hoy vivo y agradezco muchísimo es que el que obedece no se equivoca. Mientras que los que nos estén pidiendo no sea algo moralmente equivocado, si nosotros obedecemos en humildad, entonces no nos estamos equivocando. Puede ser que se equivoque la persona a la que nos está mandando, pero no nosotros. Así que es interesante, queridos hermanos y hermanas, y lo digo por todos nosotros, pero en especial por los niños o los jóvenes que se encuentran en esta Santa Misa, aprender pues a obedecer. Y si no nos hemos portado bien en un momento determinado, entonces aceptemos la corrección, porque en la corrección siempre se sobreentiende, se busca el bien de la persona que es corregida. Ahora bien, recordemos algo que es muy importante. Al momento de corregir, lo tenemos que hacer siempre con misericordia, porque es allí donde muchas veces nos equivocamos y el buen gesto que teníamos de corregir se torna en algo que no es tan beneficioso. Y es porque en ocasiones nos dejamos llevar un poco por la ira, por la rabia, por la frustración y terminamos entonces corrigiendo a la otra persona de mala forma. Y pues eso no genera el bien que en principio nosotros queríamos sacar de esa corrección. Así que seamos pues obedientes, humildes al momento de acatar órdenes y de hacer lo que nos piden o aceptar la corrección, pero también seamos misericordiosos al momento de corregir al prójimo, porque si somos honestos, todos nosotros tenemos defectos y debemos ser corregidos, bien sea por los demás o por Dios mismo. Ahora bien, el Evangelio también es bastante interesante porque nos presenta el tema de la salvación. Y fíjense, muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestro destino final. Estamos tan preocupados por el diario vivir, por el trabajo, por el comer, por el vestir, por el cumplir con nuestros compromisos sociales, que nos olvidamos realmente de lo que es fundamental para todo ser. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Pero en especial, ¿a dónde voy? ¿Quién soy?
de dónde vengo y en especial a dónde voy. Yo creo que algo que nos puede ayudar muchísimo a actuar siempre de la mejor manera posible es preguntarnos, ¿esto que voy a hacer, esto que voy a decir, agrada a Dios? ¿Es parte de lo que Dios quiere de mí? ¿Es parte de la voluntad de Dios? Y segundo, algo muy importante, ¿esto que yo voy a hacer o esto que yo voy a decir está ordenado a lo que es mi destino final, mi salvación? Porque cuando yo soy capaz entonces de tener claro estas dos cosas, yo voy a vivir una vida más acorde a lo que Dios quiere y voy a dar más frutos espirituales. Les invito a que traten de poner en práctica estas dos cositas. Lo que voy a hacer, lo que voy a decir, es parte de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios. Y segundo, es parte del plan de Dios para llevarme al cielo. Si nos acostumbramos a hacerlo, vuelvo a repetir, tendremos frutos espirituales que nos ayudarán pues a crecer en santidad. Todo este tema se deriva del hecho de que una persona se acerca a Jesús y le dice, Señor, serán pocos los que se salven. Y entonces Jesús responde de una manera indirecta, pero de una manera muy clara. Y hace alusión a que nosotros debemos realmente esforzarnos para alcanzar el cielo. Es decir, la salvación es un regalo de Dios, es una oferta que Dios nos hace, es cierto. Pero también nosotros debemos buscar ser salvados. Y esto nos recuerda mucho la frase de San Agustín que decía, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, nosotros tenemos que tener esa voluntad y ese deseo de ser salvados por Dios. Y es por eso que Jesús nos pide esforzarnos y entrar por la puerta estrecha. Fíjense, aprovechando de que en estos días hemos tenido las Olimpiadas, es una buena ocasión para pensar en el esfuerzo que todos estos atletas hacen a lo largo de los años para poder llegar allí y eventualmente ganar una medalla. Hemos visto tristemente que algunos atletas este año han sufrido grandes accidentes, ¿verdad? Más de uno. Y ha sido pues muy triste para ellos, sobre todo porque pues ponen su esfuerzo, su dedicación y llegado el momento determinado, pues una lesión los saca de la carrera. Y este ejemplo se los pongo porque nosotros también hacemos esfuerzos diariamente de diferentes tipos y tal vez con un propósito que vale la pena, pero que no es realmente trascendental. ¿Cuánto esfuerzo pongo yo realmente por alcanzar la salvación, siendo que esta es trascendental? Nuestra salvación será para la eternidad. Y es por eso que nosotros no podemos ser mediocres en la vivencia de nuestra fe, porque si lo hacemos, al final de cuentas, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Las palabras de Jesús en el Evangelio son bastante fuertes, porque estos les dicen, Señor, hemos comido, te hemos conocido, te hemos escuchado, y Jesús dice, no te conozco. Fíjense, cuando yo meditaba este pasaje del Evangelio, vino a mi memoria un hecho que ocurrió cuando yo estaba cercano a ordenarme sacerdote. Me ordené sacerdote en el año 2003 y me encontraba en Roma estudiando para ese momento y quería invitar a algunas personas que habían sido de importancia en mi vida de fe al momento de mi ordenación. Y entonces me recordé de un sacerdote misionero español que sirvió en Venezuela por muchos años y en especial en mi ciudad, en Barquisimeto. Resultó ser de que él visitaba frecuentemente la casa de mis padres y yo siendo muy pequeño recuerdo que él llegaba en su jeep, se estacionaba, se sentaba, tomaba un café, conversaba con toda la familia, abría la Biblia, nos explicaba un pasaje, terminaba con una oración y se iba. Ese recuerdo quedó muy marcado en mi memoria, sobre todo porque en una ocasión él le llevó un rosario a mi mamá. Y a mí me gustó el rosario, le dije, yo quiero uno, tendría yo tal vez unos 6, 7 años. Y él me dijo, te lo voy a traer la próxima vez que venga. Y efectivamente en su próxima visita, él se acercó y me dijo, toma, aquí está tu rosario. Tristemente yo era muy niño, yo no sé dónde quedó ese rosario. Pero para mí realmente el tiempo que lo tuve
fue muy bonito el gesto que tuvo él conmigo. Pero lo que quiero comentarles es precisamente que cuando viene este momento de mi ordenación, yo tenía muchos años sin verlo, sin saber de él. Ya lo habían cambiado, de hecho, a otra ciudad. Y traté de buscar la manera de obtener su número de teléfono porque yo quería invitarlo. Finalmente pude dar con el número de teléfono. Las personas me decían, si es este sacerdote que estuvo acá, va a ser este padre, porque no me recordaba de su apellido. Y llamé por teléfono y me lo pusieron al teléfono. Y yo me presenté y le dije, soy el hijo de tal y de tal, vivo en tal lugar, estoy por ordenarme sacerdote y quisiera invitarlo a mi ordenación. Para mi sorpresa, ese sacerdote me dijo, discúlpame, pero no me recuerdo de ti, ni de tu familia. Y yo dije, debe de ser un error. Y le pregunté, ¿usted estuvo en Barquisimeto en ese tiempo? Sí. Y yo dije, pero es que mi familia, no me recuerdo de ti. Y me dijo, perdóname, tal vez te estoy haciendo sentir mal, pero no quiero ser mentiroso. No me recuerdo. Felicitaciones por tu ordenación. Y así culminó nuestra conversación. Yo después pensaba y decía, ¿será que tenía Alzheimer el padre? ¿Estaba enfermo? ¿O qué? Porque a mí me parecía imposible que él no pudiera recordarse de mí. Lo cierto es que, obviamente, ese sacerdote no fue a mi ordenación, pero siempre oraron por él, sobre todo por el bien que le hizo a mi familia en todos esos años que lo visitó. Pero traigo a colación este ejemplo, porque fíjense, en el Evangelio Jesús dice que el Señor dirá, no los conozco, no te conozco. Si yo me sentí tan mal cuando ese sacerdote al que yo quería tanto me dijo, no me recuerdo de ti, solamente el pensar que Dios me diga lo mismo me pone con un gran miedo, con un gran temor. Y por eso se los comparto, queridos hermanos y hermanas, porque si bien es cierto, la salvación, la vida en gracia es un regalo de Dios, nosotros debemos esforzarnos para hacernos realmente amigos de Dios y no quedarnos simplemente como espectadores. Les voy a poner un ejemplo. Tal vez muchos de los presentes han visto novelas a lo largo de toda su vida. Y tal vez hay algunos actores, actrices que ustedes recuerdan de su niñez, de su juventud, pero ustedes no lo conocen. Tal vez ustedes saben los papeles que hacían ellos en las novelas, recordarán ciertas escenas. Y tal vez ustedes se sentirán familiarizados con ellos, pero todo es a través de la pantalla. Si esa persona lo ve en la calle, usted tal vez podrá acercarse y decirle, hey, te he visto en televisión muchos años. Pero obviamente esa persona tal vez le dirá, gracias, pero en su corazón esa persona dirá, no la conozco. Entonces, ¿vamos a quedarnos nosotros como simples espectadores con Dios? No, ese no es el camino. El camino es hacernos amigos de Dios. Y para hacernos amigos de Dios tenemos que cumplir ciertas cosas. Una es orar, aprender a orar, sentir la necesidad de estar comunicados con Dios. Segundo es cumplir los mandamientos de Dios a cabalidad, de la mejor forma posible, enfocándonos en el mandamiento más importante, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. El recibir los sacramentos de Dios, los sacramentos de la iglesia, en particular la confesión y la comunión frecuente. Y también podría agregar, entre otras cosas, hacer el bien. Hacer el bien a todos de la mejor manera. ¿Saben cuál es el reto que nosotros muchas veces tenemos en nuestra vida? El hecho de que en ocasiones nos quedamos solamente haciendo el bien a los que nos hacen el bien o los que nos quieren. Y ese no es el camino. Qué bueno que se lo hagamos a estas personas, pero Dios quiere que amemos incluso a nuestros enemigos. Y no es porque nosotros querramos tener enemigos, porque nosotros no debemos buscar tener enemigos. Pero si sucede que alguna persona nos considera su enemigo, a esa persona que nos considera su enemigo, pues tenemos que amar incondicionalmente. Pidámosle al Señor, pues, queridos hermanos y hermanas, que nos ayude de manera especial para poner en práctica todo esto que hemos meditado en este día y que recordemos lo que decía al principio de esta homilía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
que todo lo que haga y todo lo que diga sea acorde a la voluntad de Dios, que sea para agradar a Dios y especialmente ordenado, dirigido a mi salvación eterna. Así sea.